Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí al canal. El día de hoy vamos a ver lo que son los gerundios, ya que hay gente que se me confunde entre los ing de los continuos y el gerundio como tal. Pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que si es algo que te interesa practicar, pues acompáñame a ver este video. Vamos a iniciar el tema primero identificando cómo se ve una idea con gerundio y cuáles son los continuos. Un gerundio es aquella oración donde hay un verbo con ing que no tiene el verb to be. ¿Okay? O sea, no hay como un auxiliar con el tiempo verbal. Los continuos traen el verb to be, o sea, el verb to be y ing. Entonces, primero de entrada vamos a hablar de eso. Ok, se dieron cuenta que en su oración hay un verbo con ing, pero no lo entiendo, o sea, no sé cómo usar. Entonces, bueno, un gerundio, primero que todo, en tiempos verbales, ¿dónde cae? Okay, un gerundio es un simple present, o sea, es un presente simple. La idea va a quedar lo mismo si yo dijera con el infinitivo, o sea, tú con el verbo. Entonces, gerundio equivale a un simple present. El gerundio se usa de dos formas. Se va a utilizar como, como un sujeto. Repito, como un sujeto. Entonces veamos la siguiente oración. Swimming is good for your health. Swimming is good for your health. Nadar es bueno para la salud. Ahí tenemos un gerundio. Tenemos un verbo con ing. Pero lo estamos usando como sujeto. ¿Qué es un sujeto? El sujeto es aquel, elemento de nuestra oración que nos dice de quién estamos hablando. ¿Okay? Entonces, pero acá no estamos hablando de una persona, animal, comida, cosa. Estamos hablando de un verbo. Entonces, ¿qué es eso? Ok. Uno usa un gerundio como verbo cuando yo no le quiero hablar a una persona en específico. Ven que dicen, swimming is good for your health. Nadar es bueno para la salud. Las dos oraciones, tanto en español como en inglés, nos dan a entender que le hablamos al público en general. No le estoy hablando a María, a Pedro, a nosotros, a ellos, a nadie. Estamos hablando al público en general. Entonces, para eso usamos ese gerundio. Cuando la actividad no tiene una persona específica. Y yo lo hablo, repito, en términos generales. Entonces, esa es la primera función de ese gerundio. Ahora veamos la función número 2. La función número 2, que va a tener, primera parte y segunda parte. La primera parte va a ser de esta forma. Es cuando ustedes lo vayan a usar dentro de una oración donde esto va a ser el segundo verbo. Y el primer verbo tiene que ser un verbo que no sea una acción literal. O sea que yo no la puedo dibujar. ¿Qué son estos? Sentimientos, ideas, pareceres, etc. Ejemplo de eso puede ser like, hate, prefer, start, begin, etcétera, etcétera, etcétera. Son verbos que yo no puedo dibujar. Yo no puedo dibujar like. Yo puedo dibujar una persona reaccionando a algo, sí. Pero el verbo like solo por sí no lo puedo dibujar. Entonces, yo puedo decir esta oración. I like reading books. I like reading books. A mí me gusta leer libros. I like reading books. Recuerden que el gerundio es un simple present. Entonces yo digo, I like reading books y abajo, I like to read books. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma idea. Entonces, teacher, ¿para qué uso entonces el gerundio en estos casos? Ok, lo usamos para que suene más fluido. O sea, no suene como un robot. I like to read. No, I like reading books. Eso es uno. Dos, porque si viene un tercer verbo de colita, ese tercer verbo le podemos poner su versión infinitiva, o sea, el tú con el verbo. O al revés, si pusieron tú con el verbo, entonces el tercero va con un ing. La idea es no repetir el mismo formato para el verbo. Entonces ahí tenemos ese ing como tal. I like reading books.
Ahora, esto se puede ir un poquito complicado y aquí hago la nota. Recuerden que estos videos son resúmenes de las clases que yo doy en el instituto. O sea, esto se ve horas de horas de horas, más de 4 horas a la semana, etc. Entonces es un resumen de esas clases. Porque este punto se pone delicado. ¿Por qué? Porque ahí viene entonces lo que es un sentimiento. Entonces uno hace las prácticas o ve libros, ¿verdad? Y lee todo el asunto. Más que todos los estudiantes que lo llevan también a otros institutos. Y empieza ahí la confusión. Porque no queda muy claro. Entonces, ¿cuándo es un sentimiento y cuándo no? Eso puede pasar. ¿Okay? Más que todo que los estudiantes que son de escuela, colegio, etcétera, universidad, los ponen a elegir. Okay, entonces, ¿qué pasa si yo llego a ese punto y yo no sé si esto es un sentimiento o no? O sea, no queda muy claro. Porque cosas que yo puedo dibujar, cosas que no. La línea es muy borrosa, yo lo admito, eso puede ser muy confuso para todos. Entonces, ustedes mantengan la idea de que sea algo en general, así como se vio el gerundio como sujeto. Mantengan esa idea de que el gerundio es algo general. Si la idea plantarse en ese examen, quiz, práctica, etc. es una idea general, ahí va el gerundio. Cuando a mí me da a entender que la idea va a pasar solo una vez, solo un momento, que solo una versión, es donde uno pone el to con el infinitivo. Repito, esa oración iría con el to con el infinitivo. To eat, to walk, to eat, to write, to etc. Eso sí es una parte, un tip que yo les puedo dar. Porque les digo, a veces la línea es muy borrosa entre si es un sentimiento o no. Entonces, si no, descarto. Entonces esa ayuda y voy y digo, ok, la idea general, ing. ¿Okay? Que eso es el gerundio. Si la idea me lo dan a entender que solo una vez, va el infinitivo. ¿Okay? Pero recuerden, solo en esos casos donde ese primer verbo no tiene así como muy clara la idea. ¿Okay? Entonces tenemos gerundio como sujeto, gerundio como segundo verbo. Ahora, cuando ustedes están llevando un inglés cotidiano, hasta ahí, digamos, es donde uno ve ese gerundio. Porque viene siendo simple present, viene siendo la misma idea con la excepción, ¿verdad? Esto que acabo de decir. Pero básicamente son las mismas ideas, palabras diferentes, mismo tiempo verbal, misma idea. ¿Qué es lo que pasa en un inglés empresarial? Que eso es todo un video aparte, eso es un tema aparte, pero para que la persona lo sepa. Si usted que está viendo este video, la idea es llegar a ver a un empresarial, ok, sepa que cuando usted llega al empresarial, este ing, esta versión deja de significar un simple present y se convierte en un present perfect, un presente perfecto, o sea, algo que ya pasó. Entonces la idea se vuelve otra cosa diferente, o sea, las ideas ya son lo contrario. Cuando uno lo ve en el cotidiano, las ideas siguen siendo lo mismo. Entonces yo se lo cuento ahí para que la persona, o sea, lo sepa, que este ing nos, o sea, empieza sencillo, se empieza bien complicado cuando el sentimiento no queda como muy claro en la oración. Después entonces se vuelve en esa tercera versión, de que ya son dos ideas diferentes y etcétera. Y le puedo decir, de los años que hemos dado el curso empresarial, contados con las manos, son dos que han podido manejar ese tema fluido desde el principio a fin, prácticas y todo. La mayoría le ha costado ese tema. Entonces, digamos, la prioridad de la persona que esté viendo este video es verificar ese gerundio como sujeto y ese gerundio como segunda idea en la oración. Esa es la prioridad ahorita. Ya después vendrá el empresarial y después, digamos, se va haciendo más complicado. Pero si quiero hacer un video completo para que sepan. Entonces, si lo dividimos todo sería ing como, veamos, ven un resumen de todo lo que son las versiones del ing. Porque a veces me preguntan, teacher, explíqueme de nuevo el ing. Ok, entonces repasemos todo lo que vimos en este video sobre el ing. Punto número 1, hay que ver si ese ing es present continuous, past continuous, future continuous, o sea, verbo to be ing. No, ok, es gerundio. Gerundio tiene la función del sujeto. Gerundio tiene la función de ser el segundo verbo en su oración cuando hay un sentimiento, o sea, algo que no puedo dibujar,
Con la excepción de que si ese sentimiento es un enredo, pues tienen que ver si es algo general o de solo una vez. Porque esto que estoy explicando en este video, en las clases, esto es un tema por sí solo, o sea, completamente separado de esto. Y la última versión es este ing, que la misma idea del gerundio con el primer verbo que sí es una acción, que es la parte empresarial, que donde ese ing, repito, ya significan dos ideas totalmente opuestas. Entonces, cuando ustedes le pidan a un docente el ing, traten de especificar cuál de las 5 funciones de ese ing hay, ¿verdad? Para que ustedes también, ¿verdad?, lo vean mejor al momento de estudiar. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que son ese ing. Entonces, vamos a cerrar este video con un ejemplo de estos gerundios para que lo veamos en acción. Vamos a saber un ejemplo del libro de Humans of New York, que este libro es de experiencias sobre personas. Entonces, veamos este texto para que lo veamos en acción. I'm about to go to work. I'm an emergency room doctor and I work the 10 p.m. to 8 a.m. shift. What's been your proudest moment as a doctor? Probably just the moment when I finally felt comfortable. It took about 3 years, and one day it just kinda clicked. Starting a shift in the emergency room is like the feeling before a giant battle in the movie Braveheart or Lord of the Rings. You just have no idea what's going to come through the door. Sometimes 5 serious cases can come in at the exact same time, and you have a lot of decisions to make. And you have to know exactly how long each procedure takes, and what can wait and what can't. I think my proudest moment was when I finally stopped feeling nervous, because I reached a level of experience where I could make the correct decisions without thinking about them. Muy bien, y eso sería el video del día de hoy. La idea del día de hoy entonces es priorizar gerundio como objeto, gerundio como segundo verbo, para darle paso, ¿verdad?, a todo eso que yo sé que a veces es muy confuso. Pero bueno, si tienen dudas lo pueden dejar en la parte de comentarios, pero recuerden, estos son temas que se desarrollan en horas y horas de clases. Entonces, si hay algún tema mucho más profundo, siempre se recomienda que lo vean en clases. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. ¿Te gustó este video? Pues dale like y suscríbete al canal. Recuerda que tenemos varias listas de reproducción como vocabulario, tiempos verbales, lectura, phrase verbs y mucho más en inglés. Así que no se te olvide darle clic en la campanita para que no te pierdas de ninguna de mis notificaciones. Y si lo que deseas es clases con Teacher Clau, pues entra a www.teacherclau.com y encontrarás todos mis cursos. Así que nos vemos muy pronto.